Sigamos hablando de las cartas en la Biblia. Hoy hablaremos un poco de las cartas católicas y las cartas del apóstol San Juan o las cartas de Juan. Las primeras, ¿por qué cartas católicas? ¿A qué se refiere? En primer lugar, su estilo tal vez no es tanto epistolar y se le llama católicas porque, a diferencia de las cartas de Pablo, que normalmente eran dirigidas a una comunidad o persona específica, estas cartas son completamente abiertas, son pues destinadas al universo total de los creyentes, y lo cual significa católico. Católico es lo mismo que universal. En esas cartas encontramos principalmente la de Santiago, las dos cartas del apóstol San Pedro y la carta del apóstol San Judas, que es Judas Tadeo claramente. Esas cartas lo que buscan es dar pues formación, que dan justamente contenido doctrinal, permiten también entrar en el tema de la controversia. ¿Qué se refiere de esto? Pues justamente a señalar vicios y malas doctrinas que están ingresando dentro de las comunidades primitivas. Entonces ahí podemos encontrar diversas formas, diversas explicaciones. Por ejemplo, la primera carta del apóstol San Pedro es un riquísimo explicación, muy denso, y tomando elementos incluso del Antiguo Testamento para explicar la fortaleza propia de la doctrina que justamente se está enseñando ahora a través de lo que es la revelación de Cristo. La carta de Judas pues hace mucho énfasis, la de Santiago, en diversas situaciones, experiencias y tradiciones importantes dentro de la vida del creyente. A él le atribuimos la frase de que la fe sin obras está muerta, pero sobre todo enseñándonos que evidentemente, así como la fe sin obras está muerta, la obra sin fe pues son completamente estériles, porque es una unidad. Yo actúo porque creo y porque creo actúo. Entonces esa es la parte importante que tenemos que entender. Y bueno, pues la carta de Judas, que en ese aspecto lo que busca, entra en un tema como de controversia, porque recordemos que parte de la situación que vive la iglesia en esos años es también la entrada de la figura del gnosticismo, es decir, una corriente que hablaba de una verdad adicional de la que ya pues Jesús nos había revelado y que era limitada para un grupo en específico. Después tenemos lo que son las cartas del apóstol San Juan, que se escribieron en un rango entre el 90 y 100 después de Cristo. La primera carta podemos tener certeza que es de la misma, pues justamente, mano de aquel que escribió el cuarto evangelio, que es justamente y que la escribió el Apocalipsis, es decir, el discípulo amado. De las otras dos, pues tal vez no hay una certeza especial que fueron escritas propiamente por el apóstol Juan, pero sí por personas y discípulos muy cercanos a comunidades que él fundó. Entonces, la manera en cómo esas cartas se desarrollan y los mensajes que ellos ponen, pues claramente están en coherencia y concordancia, pues propiamente para lo que es el espíritu de la doctrina del apóstol, y evidentemente sin alejar propiamente de lo que es la experiencia y la enseñanza de la fe. Sus estilos son principalmente lo que se llama homilético, es decir, homilías, enseñanzas y de alta profundidad teológica. Bueno, recordemos cómo es el evangelio según San Juan, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ese tinte polémico y demás por todo ese tipo de circunstancias y doctrinas que se estaban introduciendo en medio de las comunidades, toda esa controversia por esa, pues justamente, explicación o de lo que debía ser la noción de la fe. Entonces, ahí podemos ver en esas cartas ese llamado importante de la iglesia de ser madre y maestra, de ser aquella que guía, que enseña, que produce en sus hijos pues elementos de mucha fe, pero sobre todo de una fe recta, de una verdad completa y que verdaderamente conlleva justamente al conocimiento del Señor.